Buenos días a todas y todos quienes nos están sintonizando. Estamos en la tercera sesión de estos diálogos sobre migración y derechos humanos, los cuales están organizados por la Red Transdisciplinar de Estudios del Racismo y las Migraciones Contemporáneas, del proyecto BID Redes, que forma parte o que es auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Hoy corresponde hablar sobre racismo en Chile y tenemos como invitada a la profesora María Emilia Tillú. Como destaca el libro Chilenas Rebeldes, volumen 2, de María José Cumplido, ella ha investigado sobre racismo y la migración, temas que históricamente han estado silenciados en la discusión pública y en la literatura chilena. Muy buenos días, María Emilia, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco, buenos días, Camila. Muchas gracias a nuestro pequeño equipo por organizar estos encuentros. Saludos a todas, a todos los que están aquí hoy día. Gracias también por venir. María Emilia, respecto tú bien lo dices, son temas importantes en particular porque hoy día se está discutiendo una ley de migración, aprovechando este contexto para pasar una norma que plantea severos reparos desde los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, estamos a puertas de una ley, porque vivimos bajo un decreto en torno a lo que atañe a las migraciones del año 75, un decreto que, como bien saben, ya se ha dicho acá, ¿no? Está basado en la Ley de Seguridad Interior del Estado, la defensa del territorio, la securitización, más que nada. Y hoy día, a puertas a una ley que se le quitó la urgencia, que sigue estando basada en la seguridad interior y sigue siendo una ley que, a mi modo de ver, no está basada en derechos humanos integrales. Entonces, partiendo por allí, podemos decir que la ley tampoco es producto de una ingenuidad, ni producto de un voluntarismo. La ley refleja también lo que los gobiernos, lo que un Estado quiere respecto, en este caso específico, a las y los migrantes que han llegado a Chile. Por lo tanto, es imprescindible para quienes, por ejemplo, estudien estas cosas, que vayan a buscar en los archivos, desde que esto comenzó, cuáles han sido las leyes de extranjería, qué es lo que han dicho, en qué han estado basadas, y se van a llevar tremenda sorpresa, porque siempre corresponde a una decisión política de los estados, de los gobiernos del momento. En un país como Chile, que no es un país de inmigración, solo lo es desde los años 90, es decir, no fue un país de inmigración que a finales del 19, mediados del 19, incluso a principios del siglo XX, sí hubo una inmigración por invitación del Estado. Alemanes, que eran colonos alemanes muy seleccionados, que tenían gran espíritu de trabajo en grupo, que también estaban agrupados en gremios, con dos propósitos, que fue poblar los territorios del sur y mejorar la raza, lo digo entre comillas, porque ese mejoramiento de la raza tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy día. ¿Qué entiende usted por racismo? O sea, qué cosas lo manifiestan? El racismo es un sistema de pensamiento, es una ideología, ¿no? Muy potente, porque contiene a la historia, a las ciencias, a la filosofía, a las ciencias sociales, a la antropología, por ejemplo, ¿no? Por una parte, pero también contiene elementos de la sensibilidad, ¿no? La música, la pintura, la escultura, la poesía, la literatura, es decir, una construcción muy grande. Y un tercer elemento que hay que considerar para hablar de racismo es la política. Uno podría partir de la acción racista, el acto racista, el más brutal de los actos racistas, como es escupir a una persona, como es agredir a una mujer en un metro, ¿no? Sexualmente, como sería también matar. Pienso el caso de Joan Ferville, que es un caso terrible, pero muy importante para entender esas cosas, y buscar en ese acto, que es el acto final, primario del racismo, todo lo que está detrás para que ese acto sea posible. Y eso invita entonces a tirar el hilo de la historia, ¿no? E ir a buscar en la historia de nuestra propia nación, en la historia de nuestro propio país, qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió,
para que el racismo en Chile tuviera sentido, ¿no? Que el racismo ha sido importado, ¿no? Claro, tuvo mucho que ver con el colonialismo. Si bien en ese momento no se hablaba de racismo, porque simplemente se hablaba de esclavitud. Eran esclavos, ¿no? Encadenados, que llegaron a nuestro continente, y bien sabemos de dónde, para un solo objetivo: trabajar y luchar. Y recordar, por ejemplo, que hubo soldados negros, africanos, que lucharon por este país. Vamos a ver lo que ocurre en la antropología del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Con un tipo como Gobineau o como Darwin, ¿no? Que era profundamente antiesclavista, pero era racista, ¿no? Y consideraba que el vínculo entre un negro y un animal era un vínculo muy cercano. Eh, y luego vamos a buscar en nuestros propios próceres chilenos, como en Nicolás Palacios, por ejemplo, y en su texto Raza Chilena, o en Vicente Pérez Rosales y un trabajo que se llama El ensayo sobre Chile. Y vamos a ir entendiendo que hay una construcción muy potente que obviamente antes de la llegada de los migrantes, que uno supone que el racismo comienza allí, tiene que ver con el modo en que se ha racializado al pueblo mapuche y cómo se le ha colocado en un lugar distinto, ¿no? Justamente para argumentar y legitimar el maltrato que históricamente se les ha dado, ¿no? En el derecho, por ejemplo, ¿dónde está? Por eso invitaba a examinar estas leyes o estos decretos que dicen en qué se basan. Bueno, se habla de un espíritu de la ley, ¿no? Y el espíritu de la ley siempre nos permite entender muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que está detrás de esa ley? Y por lo tanto, ¿quiénes son los portadores de ese espíritu? El acto racista, el acto más brutal, que suele, yo diría, castigar, porque tiene que haber también leyes para eso, y no las tenemos. La ley de discriminación todavía tiene límites para poder plantear eso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay un discurso, por ejemplo, racista, ¿no? Que comienza a proliferar y que se da en todos lados? Casi uno hablaría de los racismos en plural, o bien de un campo de estudio sobre el racismo desde sus distintas manifestaciones, disciplinas, consecuencias, etc. Usted bien señala que el racismo responde a, sobre todo, formas cotidianas, porque si bien todos sabemos que aquí, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer tratado que se crea es la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, en buena medida porque el racismo, al menos como principio político, había sido derrotado militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso que deje de ser un principio político no obsta a todas estas conductas que siguen manteniendo e incluso están resurgiendo, ¿no? Usted siempre hace una distinción que aquí en Chile no cualquier extranjero es calificado como migrante, digamos. Hay muchos extranjeros que podrían llegar a gozar casi en forma plena de los derechos y no ser discriminados, acosados, pero hay otros en particular de ciertos países que sufren esto. Si pudiera profundizar más sobre eso. ¿Cuál es el lazo entre racismo y migraciones? Porque son dos cosas completamente distintas. Las migraciones son un fenómeno social, económico, cultural, político, que tiene que ver con los hilos que mueve la economía y la política en el mundo. Es decir, eh, no se, no se percibe, no se ve, no se siente, no se significa igual a un migrante o a una persona, voy a decirlo así, proveniente de España y a una persona proveniente de Ecuador. Es allí donde tenemos que preguntarnos qué pasa allí, ¿no? Hay un muy buen texto de Balibar y Wallerstein que se llama Raza, Nación, Clase, de que se coloque en un lado a quien yo quiero recibir, a quien me gustaría conocer, ¿no? A quien sería un orgullo o una alegría que fuera el novio de mi hija o la novia de mi hijo. Entonces pienso una persona de Suiza, a una persona de Alemania, de Inglaterra, e incluso en América Latina podría ser de Costa Rica, en algún momento de Brasil o de Argentina, sin que por ello la condición de migrante se le adosara a esa persona. ¿En qué momento él y la migrante comienzan a estar en un lugar negado? Esta preocupación, ¿no?, entre comillas,
por lo que puede ocurrir con la llegada de un migrante. Esta suerte de invasión de la que se ha hablado, ¿no? Este lugar del enemigo que se le ha otorgado, se le ha otorgado principalmente a 7 países. Siempre lo repito, Perú, Bolivia, Ecuador, en un primer momento, que fueron los que llegaron primero, luego Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Cuando una persona ingresa a un país y al momento de llegar a la frontera se convierte en inmigrante, dentro de estas nacionalidades comienza a tener problemas. Es decir, comienza a ser una persona vista negativamente, generalmente maltratada y objeto de racismo. Y aquí es cuando funciona el racismo, porque el racismo, dicho de una manera súper sencilla, no es otra cosa que considerar que hay personas superiores y otras inferiores. Ese es el racismo. Y les vuelvo a citar a Balibar y Balesham, que ese libro es muy interesante. La migración misma contiene el racismo. Desde el momento que la migración se da en las condiciones contemporáneas de precariedad, de mano de obra barata, de sexualización racializada en las mujeres, de maltrato a los niños, la migración misma, ¿no?, contiene el racismo. En el fondo, el racismo es la idea de que existe una jerarquía biológica, una jerarquía entre los seres humanos. Y esa idea, obviamente, todos sabemos, ha causado estragos en la historia de la humanidad. Yo recogería la palabra acostumbrarse. Yo creo que la costumbre, ¿no?, efectivamente contiene a ese sentido común racista, pero que no lo vemos porque nos acostumbramos. Usted utilizó el concepto en la pregunta anterior de racismo cotidiano, y por eso que es tan interesante ir a buscar en las acciones más cotidianas esta historia que está incorporada, como diría Bourdieu, ¿no? Esta historia incorporada, esto social incorporado en algo que llevamos a cabo, comillas, sin darnos cuenta día tras día. Entonces, es importante detenerse en las acciones racistas. Incorporar hoy día o colocar la figura de una migrante o de un migrante para explicar la pandemia es una forma racista de hacer política. No es otra cosa que buscar chivos expiatorios que permiten que la sociedad misma, porque está acostumbrada, porque cree lo que se le está diciendo, porque lo dice una autoridad, que son autoridades también que provienen de elecciones democráticas. O sea, la construcción de sentido común proviene de toda esta historia de la que hablamos, proviene también de lo que se ha hecho en el campo de los cuentos infantiles. Recuérdense que las princesas tienen que ser rubias y altas como la Barbie, ¿no? Que las brujas son viejas, morenas, con chasquilla y con la nariz larga, que además hacen su cocina malvada al interior del hogar, que tiene que ver con la figura de la mujer también colocada al interior del hogar como la posible culpable de lo que pasa. Estamos llenos de esas figuras, ¿no? Y también de tantas canciones horrorosas, porque usted bien habló que se había condenado, se dijo a partir de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y todavía se hace en muchos países europeos, que ya no se puede hablar de razas. E incluso cuando uno escribe un artículo para cualquiera de esos países, tiene que colocar la raza entre comillas, porque las razas no existen en términos científicos. Entonces, está en el lenguaje, están los dibujos, están las canciones, ¿no? Están el cuántos panes hay en el horno, 21 quemados, quién los quemó, el perro judío. Es una ronda infantil que tiene música, que tiene corporalidad, que tiene movimiento, que se aprende, y para decir después, atrácale fuego que allá voy yo, para plantear en esa canción terrible los hornos crematorios bailados por los niños desde que yo estoy chica. Usando ese modelo como ejemplo, eh, muchos de estos asesinatos masivos, tanto de los judíos en Europa, tanto en Ruanda, siempre han comenzado antes con pequeñas campañas que van deshumanizando a las personas, llamándolos cucarachas, como pasaba con los Tutsi, con campañas contra los medios, e incluso eso ha derivado en algunos procesos penales
muy escasos contra medios que difunden discursos de odio, ¿no? No se le toma adecuadamente el peso al daño que pueden hacer estas, insisto, pequeñas manifestaciones que a la larga van construyendo, como usted bien dice, una costumbre, un imaginario eh, racista. Y otra nota que tomaba es la puntualización que usted hace, que la UNESCO dio cuenta que en realidad existe solo una raza humana, que no existen diversas razas, pero sí quizás ahí, como una nota al margen, dar cuenta que la expresión discriminación racial sigue teniendo uso para denunciar todas estas formas de exclusión, estas formas de vulneración de derechos, de negación del otro, basadas en factores como la piel, la nacionalidad, entre otros. Me parece muy interesante hablar de esta costumbre a la cual usted se refería. Y al mismo tiempo pensar en la posibilidad de crear conciencia o de abrir la conciencia vía la educación, ¿no? A cómo se pueden ir terminando, ¿no? Estos poemas, canciones, repeticiones horrorosas, ¿no? Que terminan normalizándose como una costumbre, ¿no? Y considero que aquí la educación, hablo en sentido muy amplio, ¿no? Si uno escucha, ¿no?, a un niño de uno, ¿no?, a un hijo, a un nieto, a un hermano chico, que dice cosas como esas, y si uno tiene esta conciencia que ya está comenzando a considerar que esto que hicimos tiene algo muy dañino, como usted señala, que daña a otra persona, uno puede comenzar a explicarle a un niño que eso que está diciendo le va a hacer daño a otra persona. Esa educación, no me gusta hablar de antirracista, porque creo que también puede ser racista eso, sino que es educación humanista, ¿no? Que tiene que ver también con señalar al más pobre, ¿no? Al más gordo, al más flaco, al trans, al gay, a la lesbiana, a cualquier persona supuestamente diferente a mí, ¿no? Es algo que uno puede comenzar a trabajar desde una educación humanista o desde un nuevo humanismo, ¿no? Que considera al otro como un igual. Por ejemplo, en que el virus pudo haber entrado por la frontera, eso lo dijeron nuestras autoridades, cuando el virus no entró por tierra, entró por aire, y no entró por los migrantes, entró por la gente que estaba de vacaciones. Y esto no implica juzgar a nadie, pero estaban diciendo falsedades y así se construyen los mitos, porque los mitos construyen verdades y por eso son mitológicos, por eso que se funcionan para mantenernos, diríamos, seguros o unidos a la sociedad, porque el mito puede ser más fuerte muchas veces que la relación social misma, ¿no? O sea, algo como la mujer tiene que cumplir su rol histórico y por lo tanto cocinar. Lo negro y lo blanco han sido construcciones políticas muy antiguas que consiguen hacer pensar que lo negro es el lugar del pecado, de la lujuria, de la maldad, del demonio, y por eso el porvenir es negro, ¿no? La vida es negra, lo que se coloca un color para hablar de una situación, y cuando llega una persona de ese color, se le coloca toda esa fuerza del mito en su contra, que además está fraguado fundamentalmente por el hecho que el migrante es un trabajador y por lo tanto que hay mano de obra barata a explotar. Usted bien resalta que hay diversas formas opresivas, ¿no? De lo que ha ocurrido, tanto del reforzamiento de ciertos roles de género, hay dar cuenta de que todos estos roles son roles históricos que se han ido definiendo. Basta, por ejemplo, dar cuenta de obras como Calibán y la bruja, donde Silvio Federici, usando estos personajes de La Tempestad de Shakespeare, explica un poco esto, y también desde la criminología esto se ha estudiado a propósito de los manuales que usaban los inquisidores, como el Malus Maleficarum, el martillo de las brujas, fue una de las obras, en palabras de Raúl Zaffaroni, quizá la más misógina escrita en la historia de la humanidad, que fue una de las principales herramientas de disciplinamiento de las mujeres. Entonces, obviamente, el fenómeno que estamos tratando tiene muchas aristas, es interseccional. En noviembre del año pasado, la cátedra sobre racismo y migraciones contemporáneas, junto con el MAM,
hizo una presentación al Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial, y ahí se señalan casi 80 titulares o noticias que tienen un contenido contra los migrantes. Esta es solo una muestra, pero da cuenta de estos pequeños discursos que van, o grandes discursos, o ya titulares de prensa que van construyendo esta realidad. Cuando el sufrimiento social ha sido desplegado con tal brutalidad contra un continente, pienso en África, ¿no? Porque es allí donde se desplegó de la peor manera, donde la gente fue esclavizada, encadenada, usada, asesinada, con el acuerdo de las colonias, el que después hayan construido luchas tan fuertes en torno a ese sufrimiento, pienso que es explicable. Encuentro que tienen toda la razón en plantear que no tendríamos que inmiscuirnos en sus luchas, ¿no? A mí me gustaría quizás en ese sentido a veces hacer una entrada y decir que las luchas son de todos y de todes, ¿no? Pero comprendo situaciones como esas. Porque no sé si tenemos todos los elementos, los argumentos, la historia incorporada, de nuevo, como para sentir el modo en que vamos a luchar las luchas de esos pueblos. Creo que lo mismo ocurre con el pueblo mapuche. La indiferencia de la sociedad chilena ante lo que le ocurre a los Peñi y al Gualmapu ha sido de tal envergadura que imagino que hay una desconfianza histórica tejida con los chilenos y las chilenas por parte del pueblo mapuche. ¿Hasta qué punto estamos al tanto de lo que les ocurre? ¿Qué ha pasado con esa cantidad de montajes que han llevado al asesinato de tanta gente? Qué fácil es apuntar con el dedo a un pueblo que lo único que ha hecho es estar luchando desde, ustedes saben perfectamente desde hace cuánto tiempo. Estamos hablando de Temuco, estamos hablando de Osorno, estamos hablando de un lugar en donde la colonización, ¿no? Hincó sus garras de la peor manera. En donde hay sectores en que se dicen alemanes completamente en ese lugar. Sin embargo, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con cómo se gana, ¿no? Porque tiene que ver con la tierra. Y pienso de nuevo en trabajos de los clásicos sobre la tierra, y en realidad la propiedad de la tierra es el capital más importante que puede tener alguien. No es porque tenga muchos departamentos, sea dueño de muchas casas, sino que es la propiedad terrateniente, que ha sido una constante, ¿no es cierto?, para justificar lo que se le ha hecho al pueblo mapuche en Chile, ¿no? Y una lucha ancestral que no solamente debería ser, comillas, respetada. Y luego hay una cultura también, hay una lengua. ¿Por qué en Chile no hablamos dos lenguas? ¿Por qué no hablamos castellano, porque no es español, y mapudungún? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando se habla de país bilingüe y se nos dice que tenemos que ser bilingüe es inglés y castellano? O se habla de inglés y español. La lucha del pueblo mapuche es una lucha desconocida, incomprendida, maltratada, cuestionada, juzgada y encarcelada. Entonces los acercamientos que tenemos que hacer van a ser muy largos y muy cuidadosos. Y van a tener que examinar hilo por hilo lo que construyó este odio contra un pueblo, ¿no? Y este maltrato que sigue dándose todo el tiempo, porque no ha parado. Y bajo el contexto de la pandemia ha continuado, porque estamos hablando de una lucha ancestral que lamentablemente ha estado atravesada por el racismo, que hoy día parece como algo nuevo contra los migrantes, pero no es nuevo. Hay un concepto que usó Francisco que yo creo que es muy útil, que proviene de los estudios feministas, que si bien no completa todo, es muy
útil, qué es el concepto de interseccionalidad para entender que aquí se cruzan distintas cosas, ¿no? Se cruza la cuestión de la clase, se cruza la raza que no existe, se cruza la condición económica, la nacionalidad, el sexo, el color de piel, etcétera, para una superposición de cosas negativas que terminan construyendo a un individuo hasta el momento que se construye como por fuera de lo que realmente es. Cada cierto tiempo conocemos algún caso que logra llegar hasta Santiago sobre montajes, vimos el caso de la Operación Huracán, ¿no? Con incluso la invención de un programa falso que habría podido leer los WhatsApp. Tenemos condenas a nivel internacional por la Corte Interamericana en el caso de Norín Catrimán, donde hubo que anular 8 juicios, ya eso sí, para el momento en que se anularon algunos de los que ya habían muerto inclusive, pero y ahí se condenó al Estado chileno por obrar con estereotipos. Entonces, recuerdo nada más lo que me comentaba un abogado defensor de Mapuche, me decía, bueno, ahora en Santiago, post 18 de octubre, con la militarización, ustedes están viendo o están experimentando parte de lo que vivimos en Temuco. En general los niñas, niños son bastante olvidados, en general. Entre sujeto de protección y sujeto de derecho no sabemos muy bien nunca dónde se les deja, ¿no? Y el mejor ejemplo y terrible es el Servicio Nacional de Menores. Ahora, los hijos de inmigrantes, nosotros le hemos dado esa denominación para ser más precisas y más precisos. Los hijos de inmigrantes en Chile han llegado con sus padres, se han reunificado con ellos por reunificación familiar o han nacido en Chile. Terminan siendo niños y niñas chilenas, ¿no? Y yo diría que la racialización que afecta a las familias de los migrantes, que afecta a las comunidades migrantes, afecta igualmente a los niños. ¿Por qué hablo de el ser o no ser chileno? Porque recuerdo hace bastantes años ya en una investigación que hicimos con la comunidad peruana, en varias escuelas de Santiago, a una niña, era una niña que estaba me parece que en segundo básico, y que en el bolsillo del delantal siempre tenía su carnet de identidad. Y cuando me conoció, cuando yo estaba yendo a ese lugar durante un cierto tiempo, ella sacó el carnet y me dijo, sabe, yo le juro que soy chilena. Aunque nadie me crea, yo soy chilena. Lo que fue muy terrible, ¿no? Porque era una niña hija de inmigrantes peruanos. Y decía eso, y andaba siempre con el carnet, porque era como una especie de arma que ella tenía para enfrentar el modo en que la trataban en el colegio los propios compañeros. Estoy hablando hace varios años atrás, y tenía que ver entonces con el que no había cuidado en cómo los niños sabían o no sabían, no conocían o no conocía que la niña venía de Perú. Tenía que ver con sus rasgos, que no eran muy distintos a los niños chilenos de ese colegio, la niña chilena de ese colegio. Tenía que ver con una condición, y aquí me detengo un poquito más, que es la condición migratoria, ¿no? Que es una condición precaria, que es una condición legal también, es lo que estamos viendo, ¿no? Y que es una condición, bien lo dice usted, racializada, porque esa racialización, que es un proceso terrible, termina afectando directamente a los hijos e hijas de inmigrantes. Pensamos también, pienso también en otro niño, un niño colombiano, un niño había venido una vez y había dado cuenta de una suerte de violencia, era un niño enojado, era un niño que le pegaba a los demás, tenía, no sé, creo que 10 años, entre 9 y 10 años, pero las reacciones violentas que el niño tenía, las conocimos cuando él nos contó que estaba muy enojado porque todo el día insultaban a su madre. Su madre era una mujer joven, era una mujer colombiana, atractiva, y todo el día, decía el niño, le dicen puta a mi mamá. Y si me voy a la comunidad haitiana hoy día, ni siquiera pueden expresar esto. Gente con pánico de salir a la calle por el modo en que pueden ser tratados. Y en el caso de ser irregulares, la gente tiene mucho miedo de salir por el temor de ser deportado, pero también por el temor de que se le quite a los hijos y se los lleve al cename, o porque invoca a sus dioses, o porque tiene reacciones extrañas. Yo creo que este es un punto en el que hay que detenerse con mucho cuidado, si bien no solamente toca, vuelvo atrás,
a niños y niñas hijas de inmigrantes, sino a niños y niñas de familias pobres. ¿Cuáles son las decisiones que se toman? ¿Por qué se toma? ¿Quién las toma? A ver, no solamente por la lejanía, por la condición de isla, que podría a veces ser esgrimido como las razones para este interés, o este deseo, o esta exigencia del pueblo Rapa Nui. A mí me parece que han sido también, han pasado por los mismos procesos de racialización que han pasado los demás. Se han folclorizado sus figuras, se ha sexualizado su música, sus bailes, sus formas culturales. Se ha objetivado, ¿no? Y cosificado, yo creo, reificado, podríamos agregar, su modo de vida. Y lo otro habría que ver, buscar con más detención cuál es la tremenda deuda que se tiene con el pueblo Rapa Nui. Y por otra parte, que bueno, ojalá pudiera esa lucha, y al igual que la del pueblo mapuche, conseguir esta separación o esta necesidad de ser un pueblo distinto, ¿no? Con sus reivindicaciones. A mí me parece que la cuestión de la racialización, el racismo, el desconocimiento, eh, la folclorización, la animalización, que en algún momento Francisco se refirió a eso, ¿no? También tocan a una comunidad tan importante, ¿no? A una nación, si podríamos llamarla de esa manera, ojalá, aunque la palabra nación no siempre es la más feliz, de lo que le ocurre al pueblo Rapa Nui. Eh, Creo que hay que incluirlo dentro de lo que son las demandas de los pueblos originarios y las luchas de los pueblos indígenas a nivel mundial, en donde ellos también son representantes, pero el abandono que han sufrido también, el cuestionamiento que han sufrido, la poca importancia que les han dado y cierta, yo diría, indiferencia también respecto a sus demandas, lleva a pensar que estamos frente al mismo fenómeno. En trazos gruesos, lo que ha sido la historia de Rapa Nui bajo dominio chileno, el Estado muchas veces ha hecho lo que ha querido, en algunos momentos las poblaciones fueron sometidas a esclavitud, en otros fueron dejados en manos de empresarios privados, que hicieron también lo que quisieron, confinando a la población, en algún minuto quisieron vender la isla a los nazis, en fin, entonces yo creo que es un caso en regla de colonialismo, digamos, si uno atiende a las declaraciones de Naciones Unidas sobre, o más bien contra el colonialismo, yo creo que calza dentro de la definición y así hay, por ejemplo, muchas reivindicaciones en ese sentido, ¿no? Interesante para estudiar, tanto desde el derecho internacional como un ejemplo de colonialismo y que se puede inscribir en las luchas por descolonización, ¿no? El tratado de anexión también lo han cuestionado porque aparentemente en idioma Rapa Nui y en español diría cosas distintas, o en castellano, como dice la profesora, diría cosas distintas. Entonces, es todo un tema y, bueno, en el que no podemos detenernos. Creo que en las condiciones de mayor crisis económica y en las condiciones también de menos conocimiento sobre otros pueblos, otras culturas, otras historias, esa falta de conocimiento favorece también el maltrato que se le puede dar a una persona que pueda tener carácter racista, porque a veces pueden haber discriminaciones e incluso criminalización, pero cuando ya el racismo opera, tiene que ver con el cuerpo, el color de piel, los rasgos, el hecho de, sobre todo, vincular, yo diría, un color de piel a características psicológicas, históricas o culturales. Entonces, creo que eso tiene que manejarse con mucho cuidado, porque depende también de la condición migratoria, del momento en que se migra, de la característica del país que recibe, ¿no? Cuando hay un país con altas tasas de migrantes, históricamente, donde ha habido una mezcla también muy grande, resulta más normal o más común ver gente que llegue de otros horizontes, con distintas características. Yo quería hacer un comentario. El día de hoy salió
salió una noticia de que se confirmó la condena contra el municipio de Loprado por el caso de discriminación contra Joan Florville, ¿no? Ustedes saben que primero, por esta acción de la ley antidiscriminación, que yo creo que este caso expresa las falencias de la misma, primero se había condenado al municipio a pagar una cierta cantidad de UTM y capacitar a sus funcionarios, pues la Corte de Apelaciones dijo que se reducía esta multa a 5 UTM, siempre de todo a beneficio fiscal, y a capacitar a los funcionarios, y el municipio persistió, llevó esto a la Corte Suprema. Uno diría, ¿no saldrá más barato pagar las 5 UTM y capacitar a los funcionarios en temas de derechos humanos, que por lo demás es una obligación de todos los órganos del Estado? Y finalmente la Corte ratificó y van a tener que hacer estas capacitaciones. Y que tiene que ver con la mujer inmigrante. El caso de Joan, ¿por qué es un caso tan paradigmático? Porque efectivamente se reunieron allí todas las características de un ser humano que, de cierto modo, ante lo que estamos diciendo, la condenan como para tener una existencia humana, ¿no? Mujer, migrante, pobre, negra, madre, y además no manejaba esta lengua nuestra. Y menos sabemos también que, por ejemplo, era costumbre o es costumbre allá, cada vez que se ve a una persona con uniforme se le tiene confianza, entonces se le deja a un niño, se le pregunta algo, y fue lo que ocurrió cuando Joan Florville fue al municipio, específicamente a reclamar porque les habían robado unos papeles, y deja al coche con el bebé en manos de un guardia. Inmediatamente, cuando hablamos de sentido común, inmediatamente el guardia supone que hay abandono. Entonces, Joan no solamente tuvo que vivir todo el horror de esa multiplicidad de odios por su condición, su género, por todo, sino además se le juzgó públicamente, salió en los diarios y se le acusó, además de abandono de su hija. Y el asunto no terminó después de su muerte, porque al padre de Joan tampoco le entregaron la hija inmediatamente, y el padre de Joan tuvo que cumplir con ir a unos cursos éticos, no sé cómo se llaman, ¿no? Para demostrar que podía ser el padre. O sea, el castigo no terminó con la muerte de Joan, cuya muerte, insisto, todavía no está clara. Entonces, efectivamente, eso nos abre a la reflexión a qué puede hacer la ley acá, ¿no? ¿Qué tanto saben en los municipios de una cultura? ¿Qué tanto conocen? O si no conocen y desconocen, no se puede inmediatamente actuar acusando a alguien. Ahora, ese alguien acusado tenía estas características, por lo tanto era alguien acusable. Escribí en un texto alguna vez una reconstrucción un poco de lo que habían sido las etapas del caso, y cuando en algún momento los trabajadores de la municipalidad se plantean ir a contactarla, pero ya había sido hecha la denuncia y ahí la policía les dice que no, esto es un caso de abandono, porque claro, aquí ante la sospecha de que estemos ante una mala madre, inmediatamente todos los dispositivos se activan, ella fue exhibida en televisión, inclusive está esa imagen, y complementando lo que usted decía, todavía se está investigando, al menos según lo que uno puede ver en fuentes abiertas. En abril del 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella para que se investigue si es que hubiera habido un caso de apremios ilegítimos o un cuasi delito de homicidio en el caso de Joan Florville, porque, digámoslo, yo no le creo mucho a la policía de Carabineros y su historial en materia de tortura. Solo nombrando desde el 18 de octubre permite tener buenas razones para dudar. Quiero terminar dándole las gracias a la profesora María Emilia Tillú por esta conversación que hemos podido disfrutar con ella, aunque estemos hablando temas que son bien terribles y una situación desoladora, pero siempre con el ánimo, ¿no? de poder sacar algo constructivo de esto y de poder mejorar la sociedad en que vivimos.
vemos en una próxima oportunidad. Veo que hay algunas preguntas que me están haciendo sobre el resultado de la querella. Esa investigación continúa y bueno, todas y todas, cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias.